entonces no tiene mucho sentido hacer un video sobre lo mismo. Bien, entonces me interesaba un poco hacerlos volver hacia atrás, hacerlos pensar un poco en el camino recorrido. ¿Está? Muy brevemente, por supuesto, pero nosotros comenzamos con justamente tomando conocimiento de lo que es la lectura, ¿no? Que tiene, de la lectura de publicaciones, de trabajos científicos, de trabajos académicos, que depende en gran medida de los conocimientos y creencias y representaciones que tenemos sobre el texto que estamos leyendo, y por eso hicimos esos ejercicios. Les pido entonces que hagan un trabajo para los que ya hicieron las actividades, que hagan un trabajo de reflexión sobre lo que hicieron. Y los que no lo hicieron piensen que van a hacer esto, ¿no? Poner en práctica una serie de estrategias para encontrar sentido en las palabras escritas por el autor del texto. Y en ese sentido también, algunos estudiantes hicieron reflexiones muy interesantes en el foro. A propósito de eso, también les quería decir que yo abrí una nueva instancia de reflexión que sigue más o menos en la misma línea, pero lo que me interesaría es que no se refieran como que nos están respondiendo a nosotros, sino que intenten, porque para eso es el foro, intenten responderle a sus propios compañeros. Empiecen ahora una instancia más de intercambio. O sea, si además quieren poner otro tema, dudas, lo que sea, está abierto el foro para que ustedes pongan, tengo dificultades en tal cosa, ¿a ustedes cómo les va? Me cuesta conformar un párrafo. ¿A ustedes también les cuesta? ¿Cómo me pueden ayudar? Y entonces, sí, ¿quién está hablando? Porque no los puedo ver a todos. Yo hablé, profe, lo que digo es que se le está cortando un poco. Ay, sí, por eso la conexión está mala hoy. Bien. Sin embargo, te escuchamos, tal vez sea tu problema, Judith, porque al menos a mí no se me cortó la palabra de Ana. Yo cuando ella dijo presente hoy, Judith se entrecortó también. Bien, entonces ¿se acuerdan que decíamos? Entonces de repente es mi conexión. Ahí está. ¿Se acuerdan que decíamos que al leer el texto participamos de forma activa en la construcción de sentido del autor? Y, por ejemplo, algunos cuando trabajaron el texto de Bunge, algunos estudiantes plantearon que estaban de acuerdo con algo, pero también estaban en desacuerdo o no lo veían tan claro algunas cuestiones que ponía el autor, que planteaba el autor en el texto. O sea que eso da cuenta del diálogo que mantuvieron con ese mismo texto. Y la otra cuestión, que creo que ya lo tienen muy claro porque están además cursando otras asignaturas, es que la lectura académica se refiere a aprender sobre un determinado campo de conocimiento. ¿Tá? De manera que si ustedes van a construir un texto a partir de junio, ustedes van a trabajar sobre un determinado campo de conocimiento que es el que ustedes van a elegir. ¿Tá? Nosotros vamos a acompañarlos en el proceso, pero toda la construcción del texto va a estar supeditado a los gustos, a las necesidades y a las propuestas de ustedes. Bien. O sea que el discurso académico tiene una relación con el campo disciplinar. Y para los estudiantes que ingresaron en el 2021, quizás esto es muy nuevo. Pero, por ejemplo, para los estudiantes de ISEF que ya llevan unos cuantos semestres cursados, se nota en su propio discurso
ese conocimiento que han ido absorbiendo a lo largo de todo ese proceso de aprendizaje, que pertenecen a un campo disciplinar que es de la educación, pero también es de la salud. Entonces, en general, su discurso es un discurso concreto, preciso y muchas veces de tipo más descriptivo, porque es lo que estuvieron aprendiendo y que impregna la forma como nosotros estructuramos nuestro conocimiento. ¿Tá? Después ya Virginia se refirió a la escritura académica, ¿no? Y ella bien definió que se entiende por escritura académica todas las producciones orales y escritas que se realizan en el ámbito académico, tanto por estudiantes como por profesionales. ¿Tá? Es una definición de Martín Sánchez. Y propuso una planificación del texto que la tienen que tener en cuenta, por eso lo estoy revisando todo esto, porque esto es lo que de alguna manera fuimos dándoles y que van a empezar a lentamente implementar en su proceso de construcción del texto propio. ¿Tá? Entonces tienen, como ella decía, una planificación, una fase de preescritura, donde es importante tener el propósito, lo que se intenta transmitir, el destinatario, que en este caso vamos a hacer nosotros, y la estructura, que después vamos a volver a referirnos a ella. Después hay un proceso de textualización, o sea, la elaboración propia del escrito, y luego, no menos importante, es la corrección, la revisión, la relectura y la reescritura, que se acuerdan aquel dibujo o historieta sobre la persona, la mujer que le escribía a su amado, ex amado. Bien. Y luego, en la construcción del texto, lo que intervienen son, además de sus propios pensamientos, las citas y las referencias bibliográficas. Y ahí los remito a que se fijen, para no alargar tanto esto, cómo eran las citas y cómo eran las normas de citación. Y les vuelvo a repetir que para nosotros, en la vida académica, el plagio es un problema que no queremos que ustedes, en el cual no queremos que ustedes se vean involucrados. ¿Tá? Por eso es que lo insistimos tanto. Por otro lado, en los grupos que van a constituir, lo que queremos es que se vean las voces de cada uno de ustedes, aunque el texto sea coherente y todo lo demás. El que está acostumbrado al trabajo sabe que se nota un trabajo a 3 voces o a 2 voces. Y después están los tipos de citas, las citas textuales y las paráfrasis. Finalmente hablamos de los géneros discursivos, ¿no? En donde hay un predominio de algún tipo de secuencia, descriptiva, narrativa, explicativa o argumentativa. Esto es un poco una revisión de lo que vimos hasta aquí. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Alguien quiere intervenir, contar algo? Escucho. ¿Está todo muy claro? No, profe, ¿Están por de ejemplo, acuerdo que han recorrido por... a mí, Sí, sí, Judith. hemos recorrido
géneros. En cada género, como que poder darme cuenta que, es decir, parece que no es tan difícil, pero cuando uno lo va a hacer, sí resulta un poco más difícil encontrar y que sea exactamente, por ejemplo, el argumentativo, y que, yo qué sé, y el descriptivo yo lo hallaba muy parecido al explicativo. Entonces, uno tiene que leer bastante para poder darse cuenta de eso. A mí no me resultó fácil, me dio bastante trabajo esta tarea. Pero bueno, Claro, va a porque salir. además, claro, porque además Virginia, una cosa que había dicho es que muchas veces el texto en general tiene un poco de cada uno. Entonces, resulta difícil identificar uno estrictamente puro, así, ¿no? Puramente explicativo o puramente descriptivo. Claro, quizás usted partes en las que se escribe, partes en las que hay más bien una narración, por esto mismo que decía Ana, ¿verdad? No encontramos casos de novelas, por ejemplo, ustedes pueden encontrar varios géneros dentro de ese mismo gran de policiales, novelas es más o menos como para que ustedes lo entiendan, ¿verdad? Cómo se organizan los libros cuando ustedes van a una librería. Los libros de índole académica de ciencias, los libros de índole de lingüística, historia, y luego la parte de novelas, y a su vez catalogadas y clasificadas de esa manera. ¿Ah? Sí, la idea del ejercicio, o sea, ¿cuál era el objetivo de este ejercicio? Es que ustedes pudieran identificar qué características tiene cada uno de los textos, porque si después voy a escribir yo, bueno, y tengo que argumentar qué características percibí al leer un texto argumentativo, ¿no? O qué características tiene que tener un texto descriptivo, ¿por qué lo reconozco como descriptivo? Y es más importante que darles pautas, me parece que es importante que ustedes las reconozcan, porque ustedes están agobiados de muchísimo texto y yo no lo quería hacer darles más texto para leer, sino que como vienen leyendo textos de otras asignaturas, es más bien darles pautas para reconocimientos de determinadas cuestiones que después les van a servir para construir su propio texto. Sí, yo de hecho saqué de las materias que venimos trabajando, saqué los textos. Es que esa era la idea. No sé, otros compañeros, si más o menos tuvieron la misma experiencia, sería bueno que contaran. Yo también, profe, buenas noches. Hola, Antonia. Por ejemplo, sacamos de IPD que cursamos en el CIO, sacamos de demografía, sacamos de metodología, y estuvo bueno hacerlo, hacíamos videollamada, uno leía la presentación y el otro entendía, que para mí capaz que descriptivo era otra cosa, no era lo que leía ahí, o sea, por lógica capaz que asociaba descripción a cualquier otra cosa y discutimos. Lo hice en videollamada con un compañero de Melo, ayer lo hice con otro compañero y ahí discutimos bastante. Y usamos más o menos los mismos textos porque cursamos las mismas materias, estamos haciendo metodología porque tenemos nuestra tesis que comienza ahora en junio, y cursamos IPD, cursamos demografía, y un compañero ayer eligió unos de Horacio Quiroga y nos costó encontrarle la vuelta también. Claro, porque Horacio Quiroga en realidad es literatura, no es, claro. no es un texto académico. Entonces, claro, pero igual está bueno. El año pasado a mí me pasó que los estudiantes también podían, les había dado trabajo, pero podían encontrar fragmentos, como decía Virginia, que tenían esas características. Pero me parece fantástico, Antonia, de que hayan podido participar de esa forma y hayan discutido. Digo, el aprender entre ustedes es lindísimo, es mucho más lindo que nosotros les estemos dando cosas. Son tareas que no son tan simples de hacerlo solo, porque lo que a mí me parece capaz que no es.
Yo leía, por ejemplo, el texto y decidía si era argumentativo, si era discursivo, mientras Federico leía y me leía cada uno de lo que decía la presentación, por ejemplo. Nos costó. Ahí está. Amaral me dijo, parece una pavadita, esto ya hace 3 horas que estamos sentados. O sea, era una pavadita. Después otro compañero me dijo, eso es una papa, rapidísimo. ¿Qué rapidísimo? Si tuviéramos como 3 horas discutiendo y capaz que no lo terminaste, lo dejaste para otro día para completar, no sé, para acomodarle la letra, pero estuvo bueno. O sea, hay tareas que están buenas. O sea, igual nos lleva tiempo y estamos cansados, pero están buenas. Claro. O sea, claro, lo que me parece Sí, que... Sí, Judith. Capaz que se vuelve sumamente rico trabajar, sí, en grupo, así, 2 o 3, porque es más fácil de aprender, porque si otro te lee, parece que vos podés ver cuáles son los argumentos, si está dando argumentos, o cuáles son las explicaciones, y bueno, y vas discerniendo más. Exacto. A mí me parece bárbaro que trabajen en grupo, porque ahora ya después, ya los vamos a convocar para trabajar en grupo. Les hago la otra presentación. Y acá. Y entonces vamos a ya presentar la tarea y la forma como vamos a seguir trabajando. ¿Está? Entonces, reviendo algunos aspectos que que continuamos abordando en las clases anteriores, empezamos también a trabajar la estructura del texto y lo que significa el texto. ¿Está? Entonces, y las características. Para que un texto se considere como tal, no puede ser una sucesión de oraciones solamente, que fue alguna de las observaciones que les hice a algunos estudiantes bien al principio, ¿no? Después, en las segundas tareas ya se fue viendo la evolución, que eso es muy interesante. Y entonces hablamos de coherencia y de cohesión. Y la cohesión supone justamente que esas oraciones tengan una conexión entre sí. Después hablamos de cómo organizar el texto, ¿no? Y les hablamos de una macroestructura, como que podía ser introducción, desarrollo y conclusión, como algo muy esquemático, pero probablemente ahora los que van a trabajar en las asignaturas que están cursando, probablemente cada asignatura les dé una estructura específica. Cada docente en general les da una pauta que organiza la forma en que tienen que presentar el texto, de acuerdo a, en general, a cómo deben presentar el trabajo. De cualquier manera, dentro de la estructura, de esa macroestructura, existe una microestructura en la cual podemos identificar lo que es un párrafo de un texto. ¿Tá? El párrafo es una sucesión de oraciones que están separadas por un punto y seguido y termina donde hay punto y aparte. Yo les dejé ahí un video también, que pueden entrar, que está muy bueno, es muy ágil, y lo pueden mirar. Entonces, las oraciones que constituyen el párrafo, como yo les decía, van separadas por punto y seguido. Y a su vez, contribuye a comprender el texto y a ordenar nuestro pensamiento. Yo les hago una pregunta. Creo que además, ustedes llegaron a leer, para los que están cruzando metodología, ¿han llegado a leer el libro de Chalmers? ¿O lo han llegado a ver, por lo menos? Al comienzo trabajamos con algunos párrafos, algunas frases, algunos pedacitos. Claro, el primer módulo de metodología. Sí, claro, una parte. Ahí está, pero trabajaron algunos extractos del texto. Pero el texto en sí era prácticamente monolítico, es decir, tenía pocos párrafos. Si ustedes miraban la página, era
prácticamente no existía párrafo, y eso, cuando uno lo ve, dice, ay, parece como que uno no va a poder respirar cuando lee el texto. En cambio, un texto con párrafos, de alguna manera ayuda al lector a ir leyendo y entendiendo el texto de una manera más amigable. En el video el docente lo muestra. Bien, entonces le traigo algunas ideas acá que me parecen bien interesantes. La relación entre ideas, la jerarquización de la información, la focalización en un tema, producen la unidad de un texto y lo constituyen como un todo significativo. Este tipo de cosas yo se las traje como pequeños lineamientos o pinceladas para que ustedes tengan en cuenta cuando empiecen a construir el texto. De la misma manera que hicieron la tarea, como estaba relatando la compañera, que me pareció bien gráfica, lo mismo les va a pasar cuando empiecen a construir el texto. Entonces, van a ver que estas cuestiones las pueden ayudar. La debilidad en la cohesión del texto produce ambigüedad en el significado. Uno viene leyendo y si el autor no le da cohesión con algún conector o empieza a mezclar ideas, entonces uno pierde el hilo y no sabe, a ver, ¿qué quiso decir con esto? Y esto es lo mismo que lo que dice antes, se pierde un poco el significado total. Entonces, la redacción académica responde a una, que está acá, a la estructura, se repite una y la estructura del texto, modos verbales, precisiones del significado de las palabras utilizadas en relación al uso de palabras que tienen relación entre sí referidas a un mismo tema, y mecanismos de reiteración de ideas dentro del texto. Quiere decir que lo que es importante en este caso es que en el párrafo se plantea una idea al principio, en general al principio, y luego se va desarrollando hasta lograr un pensamiento cerrado. Y en el siguiente párrafo de repente se continúa con el desarrollo, ampliando la idea, o se pasa a otra idea y se refiere al párrafo anterior como una continuación. Esa es una forma. De manera que para lograr coherencia en el texto es importante tener en mente cuál es el tema que vamos a desarrollar. Y el tema focaliza y le da identidad al texto, y por lo general, lo que yo les decía, aparece al inicio del párrafo. Y esto ya lo habíamos hablado, ¿no? Las características de los párrafos, que en general desarrollan una idea, el tema, y los errores que se cometen. Bien. Entonces, ¿algún comentario con respecto a esto? ¿No? Está, porque ahora, entonces, Yandira, yo no sé si te animás a poner la clase que está ahí, la tarea, en el mismo muro de la clase. Yo voy a dejar de compartir, no, ya dejé de compartir. Mauro dice, yo lo hice con solo un texto, pero no sé si quedó bien. ¿A qué te referís, Mauro? A la tarea de hacerla de descriptivo, explicativo y eso.
Ah, claro, Reconocer los géneros, decía él. claro. Bueno, Eso es. pero la docente te va a decir, o Sí, te va a hoy voy aportar. a empezar a corregir la tarea esa, triste. Mauro está en mi grupo, así que ya lo vamos a ver. Ahí está. Vieron que además nosotros hacemos algunos comentarios a las tareas, así que ahí está. Aquí está. Fíjense, para la semana que viene, lo que nosotros vamos a querer Lucas, no te aflijas, de repente alguna tarea no precisaba devolución y tenés la calificación, y en otras de repente tenés devolución. Lucas está en mi grupo, es lo que yo ya expliqué al inicio, ahora vamos a subir todo con la rúbrica. Está. Mañana van a tener todas las tareas corregidas y las notas subidas. Yo voy mañana mañana y entre mañana y el domingo voy a cumplir con la tarea 3. Pero de cualquier forma no se olviden que va a haber más estudiantes subiendo sus tareas, entonces vamos a tener que volver. Ahí va. Así que tengan paciencia, porque nosotros les estamos dando esta oportunidad, pero también nos estamos generando más trabajo nosotros y queremos que sea así. Ay, ¿qué pasó? Se metió otra cosa, Chatira. Ay, perdón, ¿qué hice? Pará un poquito que me confundí. No te aflijas. Ahora a lo que nos vamos a referir entonces es a la tarea, y quiero dejarles tiempo para que todos consulten, porque va a generar preguntas y estamos abiertos a eso. Pero yo lo tengo acá, pero quiero más bien No, acá yo ya lo encontré. que lo vean en el muro, porque así lo ven, dónde está. Acá lo encontré. Que vos lo habías subido bien. Ahí Sí, está. no, está después no sé qué dice. Está acá, unidad 5, párrafo 1. O sea, en esta unidad está, que dice Ahí tarea está. para la próxima clase. Ahí está. Después del video, Después del video. esta que está cortita y bien interesante, ahí le dice: para la próxima clase tendrán que constituir un grupo de 2 o 3 estudiantes, preferentemente que pertenezcan al mismo docente, y elegir el tema del trabajo final. Especificar la asignatura asociada, es decir, sobre el tema, a qué asignatura pertenece o que ustedes eligieron, y presentar la estructura esquemática del trabajo. ¿Está? La estructura puede ser la que le proponga el docente de la asignatura, pero nosotros tenemos que saber, ¿está? Es decir, esto es como el primer paso de cómo vamos a trabajar el texto final, ¿está? Y lo que queremos es que ese texto pertenezca a alguna asignatura. Para los que cursan metodología de la investigación, nosotros habíamos acordado con la docente que íbamos a trabajar sobre el texto ese. Si alguno prefiere trabajar con otro texto, con otra asignatura, no hay ningún problema. Con respecto a los grupos, a los estudiantes, les voy a decir una cosa, disculpen que voy a personalizar, pero las hermanas Carpelino tienen que estar separadas en grupos separados. Y Agustín también, o sea que los 3 no pueden hacer un grupo. ¿Está claro? Lo que contaba la compañera de cómo trabajaban en ese grupo me parece muy rico para que ustedes lo piensen y busquen compañeros para trabajar de esa forma. El año pasado ya hicimos esta experiencia y lo hicimos con 3 asignaturas,
juntas, y los estudiantes hicieron trabajos muy interesantes. Así que bueno, escucho preguntas. Y la otra cosa es que esa tarea la van a presentar, porque la semana que viene Virginia es la que va a dar la clase, y después queda el resto del tiempo para que cada uno presente la propuesta en forma muy breve, ¿tá? Cada grupo. O sea, se presenta el grupo y dicen, bueno, nosotros elegimos este tema, pertenece a esta asignatura, y la asignatura nos dio tal estructura, y listo. ¿Está? Profe, yo tengo una duda en cuanto a los Todas las participantes de mi grupo. Yo por eso me apuré a presentar ese desarrollo que hicimos, para después escucharlos a ustedes y todas las dudas que tengan, y lo mismo si quieren Yandira y Virginia participar, estamos abiertos. Nosotros tenemos una evaluación sobre la materia de metodología de la investigación, y nos piden justamente prácticamente que esto que ustedes nos piden. Nosotros ya tenemos formados los grupos. Por ejemplo, en mi caso ya tengo compañeros formados que estamos haciendo las dos materias a la misma vez, y tenemos la temática y todo, pero no pertenecemos a la misma profesora a cargo de esta materia. ¿Hay algún inconveniente en cuanto a eso? Bueno, eso es lo que yo les iba a decir. Preferentemente puse, ¿está? Entonces, si algún grupo ya está formado, es decir, esa es una buena fundamentación para dejar el grupo así, porque si ya empezaron a trabajar y ya tienen el tema, no lo vamos a hacer trabajar el triple. Sí, justamente Claro. por eso, es que ya tenemos bastante adelantado la temática. Perfecto. Entonces los Sí, lo que esperamos iba la a semana. decir es que ya hace bastante que se conformaron esos grupos de metodología. Profe, yo que lo hice individual prácticamente porque tengo casi todo el trabajo hecho individual. Bueno, Caroline, bueno, en el caso de que tú estás individual, vamos a esperar a ver si hay alguien más, porque eso pasó el año pasado, de que alguien no tenía grupo y de repente se puede sumar para que tú no sigas trabajando sola, porque viste que el relato de la compañera mostraba lo rico que es trabajar con otro, y llega un momento que Metodología dijo que no quería individuales, que sí o sí en grupo, dijo hoy, por ejemplo, nos dijo Sofía y Belén. Claro, por eso, pero capaz que Caroline por alguna razón, está bien Antonia, gracias, capaz que Caroline por alguna razón no pudo constituir el grupo, y en general pasa de que hay alguien más que no está. Ana. Sí, Mayra. Mara, una consulta. Vos sabés que yo, por ejemplo, no curso metodología, yo estoy cursando solamente esta asignatura y administración y gestión de las organizaciones 1. Y me pasa que tengo como los tiempos bastante acotados y no conozco tampoco gente para trabajar. Quería preguntar lo mismo, si se podría hacer individual, sería opción de hacerlo individual. Yo sé que es rico trabajar en grupo y eso está buenísimo, pero se me complica un poco el tema de horarios para coordinar y eso. Escuchame una cosa, ¿y en gestión de las organizaciones tenés que hacer un trabajo final? No, por ahora estamos haciendo controles y revisiones. Tenemos fechas para controles y revisiones, esas son las evaluaciones que tenemos. Bueno, por eso, si tú no tenés un trabajo final y Caroline está sola, entonces es mejor que trabajes con Caroline, se me ocurre. Estoy planteando esto así porque son las dos que plantearon y las veo. ¿Tá? Si quieren buscar otros compañeros, ningún problema, pero en realidad tú no tenés una asignatura que te permita trabajar un texto. Entonces vas a trabajar para Entonces claro, es mejor que tengas a alguien que te acompañe, y como Caroline tiene una estructura que es la de metodología, a vos te va a servir para ver
cómo se construye un texto de acuerdo a una estructura cómo se construye un texto académico de acuerdo a una estructura académica que plantea una asignatura determinada. Profe, ¿Está? yo no tengo problema de hacer con la compañera. Lo que yo decía era que yo ya tengo bastante adelantado el trabajo. Yo soy estudiante de educación física, ¿viste? Entonces lo tengo bastante adelantado, pero no tengo problema de que si la compañera quiere unirse a mi trabajo, no tengo ningún problema. Tengo cosas aún para hacer. No tengo duda que vas a tener mucho para hacer, porque ustedes, ¿a cuándo tienen que terminar el trabajo de metodología? ¿Qué fecha les dieron? El no trabajo curso de metodología. metodología pidieron como que Un avance. una base de lo teórico, más o menos, una cosa así. Pidieron el problema Claro, de porque investigación, los objetivos, la fundamentación, una cosa así. sí, Pero no tenemos fecha para la entrega final, profe, todavía. Tenemos recién la primera entrega el viernes que viene, como forma de parcial, como parte del segundo parcial. exacto. O sea, es el primer avance del trabajo final y los van a ir orientando de la misma manera que nosotros. Ellos lo único que se adelantaron en esta primera entrega. ¿tá? Yo había quedado de coordinar con la docente y se ve que ella me quedó de avisar y no me avisó. Cuando yo me enteré, yo me enteré por uno de ustedes la semana pasada y yo hablé con ella. ¿tá? Mejor todavía, déjenme terminar el pensamiento y yo les doy la palabra a todos. Además los quiero escuchar a todos, o sea que no hay ningún problema. Pero les digo lo siguiente, si Caroline tiene el texto armado y Mara todavía no tiene nada, bueno, de al poco, una con la otra, se van a ir poniendo al día y van a ir aprendiendo juntas. ¿tá? No se aflijan. Judith. Sí, sin problema. Lo que le quiero comentar es que entonces ese avance que vamos a hacer es lo que tendríamos que hacer como trabajo para acá, para la materia. Sería la tarea número 5, ese avance del proyecto que tenemos, digamos, para metodología. Yandira, si vos podés dejar de compartir pantalla, yo ahora capaz que los veo a todos. Judith, está buenísima la pregunta, porque te explico lo siguiente. Para los que tienen el avance de metodología y van a trabajar sobre ese texto, presentan eso. ¿tá? Presentan sumamente resumido, porque no van a tener que leer todo el trabajo, sino que presentan los lineamientos. Claro, porque en realidad es lo que tenemos que hacer en esta primera instancia. Lo que vamos a presentar el viernes próximo justamente es eso. La profe nos decía hoy en el práctico que un trabajo más o menos de 500 palabras, que es como una carilla. No sé si sería eso lo que ustedes requieren, más o menos, lo mismo, tal vez. Es que yo ni siquiera, yo les pedía mucho menos que eso. Yo lo que les era les vuelvo a leer porque lo 400 palabras pidió. Claro, lo que les pedí fue una estructura esquemática del trabajo. O sea, nosotros no les pedimos ningún trabajo escrito todavía. Lo que les pedimos es la estructura de ese trabajo, que fue un poco lo que ustedes dijeron. Otro compañero dijo que les habían dado el esquema del trabajo, ¿no? Era marco teórico, objetivos y metodología. Era más o menos eso. Alguna cosa más puede tener. Hay dos personas que tienen la mano levantada. Sí, pero estoy terminando de contestar esto. Eso es lo que nosotros les pedimos. Las 500 palabras se las vamos a pedir para la siguiente. O sea que ustedes están trabajando para 2 asignaturas a la vez. Y era una de las cosas que nosotros queríamos, ¿tá? No sobrecargarlos. Romina está. Después está Francisco y Jimena. Sí, profe, mi equipo ya está formado de metodología, somos 3, pero es con las hermanas Carpelino, y ya tenemos el avance y todo hecho. Bueno, entonces Romina, yo te voy a dar una tarea de que las 3 tienen que trabajar juntas y las 2 hermanas tienen que contribuir de lugares diferentes. ¿Está? Bien.
Francisco. Mi pregunta es con respecto al equipo. Nosotros tenemos un grupo de metodología, somos Ana María da Silva, Ana Rodríguez y yo, y cada uno de nosotros está con una En un profesora grupo distinta. diferente, es lo mismo. Podemos igual Sí. hacerlo. No, está buenísimo. Esa era nuestra duda porque Lo único que como están con docentes diferentes, cada uno va a tener que presentar a su docente el mismo trabajo. el mismo trabajo. Okay. Y en el título, lo que sea, van a poner siempre los 3 autores.